Bienvenidas a todos y todas. Para los que no me conocéis, mi nombre es Laura, soy terapeuta y coach transpersonal y sobre todo lo que más hago son terapia regresiva, terapia de regresión a vidas pasadas, que bueno, no siempre se regresa a una vida pasada, normalmente regresamos mucho antes que eso a nuestra infancia, ¿verdad? Porque es donde más se acumulan todas esas historias no resueltas, a la época o al momento en el que estamos dentro del útero de nuestra mamá, para llegar a esas memorias intrauterinas y a veces regresamos a la adolescencia, a la adultez y otras veces a vidas pasadas. Esto lo hago, como sabéis, con hipnosis clínica y en este caso me gustaría hablaros de cómo sanamos esa niña interior o ese niño interior con terapia de regresión. Bien, primero que todo me gustaría explicaros qué es el inconsciente. Porque en terapia de regresión lo que hacemos es ir a un lugar, a un momento particularmente difícil para ti que está en tu inconsciente. A veces recordamos cosas, pero otras veces no recordamos todo. A veces las cosas son tan terribles que se guardan en algún lugar de ese inconsciente, ¿verdad? Y nos va manejando en nuestro día a día, pero no somos capaces de averiguar el por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Otras veces son momentos que a veces recordamos un poquito por encimita y cuando vamos a esa regresión nos damos cuenta de que en nuestro inconsciente se han grabado muchísimos detalles. El inconsciente es esa parte infinita, el mundo de la no forma, ¿no? Mientras que este mundo físico, todo lo que vemos con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que podemos percibir y sentir con nuestros 5 sentidos, es el mundo de la forma. ¿Cómo me comunico con ese mundo de la no forma? Con símbolos, con simbología. El mundo de la no forma es a la vez muy extenso y a la vez se puede concentrar en una cosa muy pequeñita, muy pequeñita. Es a la vez una amplia visión y a su vez un detalle increíble, como os he contado antes, ¿no? Porque tiene esta dualidad, el inconsciente, tiene esta característica, que es el mundo de la no forma, puede abarcar muchísimas cosas, ¿verdad? Y puede concentrarse en unos detalles muy particulares. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos a una regresión? Ocurre que nos ponemos en contacto con ese inconsciente a través de los símbolos, como os he dicho antes. ¿Y qué es el niño interior, la niña interior? Es un símbolo, porque ¿quién no ha sido niño o niña alguna vez? Todos hemos sido niños y niñas. Y mediante este símbolo podemos acceder a esa parte nuestra vulnerable, a esa parte nuestra que una vez sintió miedo, frustración, rabia, ira, cualquier cosa que hayas sentido en ese momento de tu vida y que no hayas podido quizá gestionar adecuadamente, ¿no? No hayas podido desenredar esa madeja, ¿no? Muchas veces yo digo que las personas venís con nudos, con muchos nudos y una madeja muy liada, ¿no? Y poquito a poco vamos tirando de ese hilo y vamos eliminando esos nudos, esos enredos, ¿verdad? Hasta que finalmente ese hilo nos va contando una historia y nos damos cuenta de dónde viene ese momento actual que estás viviendo, ¿no? Que viene en muchos casos, como os digo, de nuestra época de la infancia. Y es que en la infancia, pues, es donde somos como un lienzo en blanco, ¿no? Nosotros nacemos como un lienzo en blanco, no tenemos creencias, nosotros vamos por el mundo. Me encantan los niños, ¿no? Porque son capaces de ver cosas muy sencillas y asombrarse por lo más sencillo, ¿no? Y son muy espontáneos, son creativos. Entonces, cuando conectamos con esa parte nuestra en la infancia en el que en algún punto nos ha ocurrido algo que nosotros no hemos podido entender, lo más normal es que lo hayamos guardado en un sitio porque nos duele, nos molesta, es particularmente doloroso para nosotros y lo guardamos en ese lugar, ¿no? Que llamamos inconsciente.
Entonces hemos dicho que el mundo del inconsciente es el mundo de la no forma, por tanto para nosotros es difícil percibirlo, es difícil incluso explicarlo, porque ¿cómo se explica algo que no tiene forma? Es difícil, ¿no? Y nosotros tenemos ese mundo de la forma, ¿no? Nosotros es como hay una traducción desde el mundo de la no forma al mundo de la forma mediante los símbolos. Entonces, por ejemplo, la música, pues la música es igualmente un símbolo, ¿sí? La música nos comunica, nos hila, ¿no? Nos une con algún momento que hayamos vivido, ¿no? En ese inconsciente muchas veces. Si yo toco un tambor y lo toco con el sonido como si fuese un corazón, pum, 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 nos conecta directamente con el sonido del corazón de nuestra madre cuando estábamos en el útero, ¿no? Entonces, el sonido, en cierta manera, es también un símbolo. No lo podemos ver, pero son ondas, no las vemos, pero sí que las percibimos. Y nosotros lo que hacemos es traducir. Traducimos eso en algo que hemos vivido, algo que hemos visto. Tenemos un inconsciente que es individual y luego a la vez hay un inconsciente que es colectivo. Por tanto, pues también podemos conectar, sin darnos cuenta, con aquellos pensamientos, herencias emocionales de nuestra historia, de nuestra generación, por generaciones y generaciones, ¿no? Entonces, fijaos esta particularidad del inconsciente. Cuando hacemos una regresión a la infancia, lo que hacemos es traducir ese arquetipo del niño o la niña en, pues, cuál es tu vulnerabilidad, cuál es tu miedo, ¿no? Cuál es aquel momento que para ti ha sido particularmente difícil y que tú no conectas con él, ¿no? Lo tienes dentro de ti, actúa a través de ti, te lleva por unos caminos, unos derroteros que a ti te están haciendo mucho daño, sufres, pero no sabes por qué. Y fijaos bien, el inconsciente también tiene otra particularidad y es que funciona a base de, como todo en el mundo, en la naturaleza, en la existencia, somos fractales, ¿no? ¿Qué es un fractal? Es un fragmento que se va repitiendo. Si nosotros no hemos eliminado bien ese nudo que tenemos de esa infancia particularmente difícil o esos momentos que han sido difíciles para ti, ya puedes cambiar de marido, de trabajo, de ciudad, hasta de país. La historia se te va a repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos fractales, nuestro inconsciente funciona también con fractales. Se va a repetir la historia una y otra vez hasta que tú la mires de frente. Es muy sanador ir a la niñez. Es muy sanador porque además regresamos y podemos ver aquello que nos ha ocurrido con muchísimo detalle. Como os digo, el inconsciente guarda mucho detalle. Es muy general y a la vez tiene muchísimo detalle. En muchas ocasiones vamos a esa niñez y si ha ocurrido un evento muy difícil y había por ahí un color amarillo, por ejemplo, pues este color amarillo va a estar teñido de esas emociones que esa niña o ese niño sufrieron en ese momento. Y cada vez que veamos el color amarillo, nos va a llevar a ese momento. Porque otra característica del inconsciente es que es atemporal. Es decir, todo está conviviendo en una misma línea de tiempo. Lo que me ocurrió entonces puede estar hilado con una situación de ahora. Y yo me voy atrás en el tiempo, ¿no? Sin ni siquiera pensarlo, no lo hacemos con nuestra parte consciente, lo hace el inconsciente, ¿no? Os pongo un ejemplo. Me salió el otro día en una regresión una niña que iba comiéndose una chocolatina de estas que venden, no me acuerdo la marca. Y bueno, pues iba caminando, ¿no? Iba del colegio a casa y cuando casi estaba llegando a casa, pues su papá salía a su encuentro
y le comunica que su madre ha fallecido. En ese momento la niña se queda en shock y ella pues percibe que, o sea, es como si se saliera del cuerpo, se queda como en congelación, ¿no? Porque esa es una de las cosas que nos suelen ocurrir cuando estamos en este estado de shock, que o bien nos ponemos en situación de huida o de ataque o de congelación. En este caso ya se quedó totalmente congelada, ¿no? Se quedó como paralizada, no podía sentir nada. Y cuando regresamos a ese momento recordó, porque ella eso no lo recordaba, ella recordaba que se lo dijo su padre cuando venía del colegio, pero no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Pues en ese momento, en esa regresión, recordaba cómo era la calle, las plantas que habían, el olor que había, la chocolatina que llevaba en la mano, que no se acordaba conscientemente. Y además se dio cuenta de que esa chocolatina, cada vez que se tomaba una de esas o lo veía a alguien que se lo estaba comiendo, le daba como un malestar y no sabía ni siquiera por qué. Y decía, es que tengo como alergia al chocolate. No, es que tu inconsciente te va llevando a ese momento tan desagradable, ¿no? Donde te están dando una noticia totalmente fuera de todo pronóstico, ¿no? Porque no se lo esperaba, porque además su madre no estaba enferma. Y entonces, pues, claro, unió todo eso, ¿no? Unió el por qué en cierta época del año ella tiene muchísima alergia. Era justamente, coincidía con esa época en la que ella venía del colegio. Y claro, pues hubo tal nivel de detalle, ¿no? Como os digo, que se puede recordar absolutamente todo. En este caso lo que se hizo fue un trabajo de recuperación de la energía, porque a veces cuando hay un momento de shock es como si tu energía, tu alma se fragmentase, es como si saliera un poquito, no es que salga de fuera de ti, pero es como si parte de ti saliese fuera para no sentir, ¿no? Es un mecanismo de la mente que hace pues que tú te estés totalmente desligado de tu cuerpo para no sentir. Entonces tuvimos que traspasar todo ese dolor y toda esa sensación a través del cuerpo. Otra característica del inconsciente es que el inconsciente no está en nuestro cerebro, nos pensamos que está aquí en nuestra mente, pero no está en nuestro cerebro. El inconsciente está en el cuerpo. O sea, hay unas investigaciones científicas sobre este tema y ya se sabe que el inconsciente está en el cuerpo. El cuerpo guarda memorias, memoria celular, memorias de nuestros ancestros, nuestras ancestras y, por supuesto, de nuestra historia, de nuestra propia historia, nuestra niñez, incluso del momento del parto, como se ha hablado antes, memorias intrauterinas. Entonces, cuando hacemos una regresión a la niñez, vemos todas estas etapas y las revivimos, por así decir, para poder entender, para poder quitar un poco esas madejas, ¿no? Deshilar un poquito esa madeja, ir sacando todos esos nudos, porque cuando una persona vive con demasiados nudos, pues al final sentimos miedo hacia la vida, sentimos angustia, sentimos esas ansiedades, esas depresiones, ¿no? Tristeza profunda, no entendemos el sentido de la vida, pero cuando terminamos de quitar todos esos nudos, ¿no? Y deshacemos toda esa madeja, los entendemos, porque entendemos de dónde viene todo eso, ¿no? Comprendemos todo ese dolor, lo resignificamos y podemos seguir viviendo, ¿no? Entonces, muchas veces no se trata de una sola sesión. En una sola sesión vamos a 3, 4 momentos difíciles, pero lo más habitual es que esto pues requiera de pues unas 5 o 6 sesiones, depende del caso también, ¿no? Cuando vemos trauma complejo, pues no es lo mismo, ¿no? Que otras situaciones. Hay ciertos traumas que son muy difíciles y que hay veces que hay que ir pues bastantes veces. Y cuando digo trauma, el trauma es una herida, es un momento doloroso, difícil. Cuando digo trauma, existen traumas con T mayúscula, traumas que son muy fuertes, momentos muy particulares en tu vida,
un abuso físico o un abuso psicológico, un momento en el que tienes un accidente, un momento en que alguien muere o tienes una noticia que te saca totalmente fuera, que no te lo esperas. Pero luego están los traumas con T minúscula, que son esas pequeñas heriditas que se van haciendo a lo largo de toda tu vida y que son los más difíciles de tratar, porque no sabes dónde está el origen, ¿verdad? Porque es muy difícil encontrarlo y porque tienes tantos momentos dolorosos que es particularmente, es más complejo tratar estos traumas. Es como si yo te estuviese dando así todo el rato ¿no? Te hago una caricia, que aparentemente no es nada, pero así todo el rato. Después de un año tienes una hendidura en el brazo tremenda. Pues esto es lo mismo que ocurre con nuestras emociones. Nuestras emociones, otra característica del inconsciente, no sé quién dijo una vez que eran el puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y es muy cierto. Es muy cierto. Nosotros tenemos una parte que es energética, ¿verdad? Es pura energía, pero luego tenemos un cuerpo que es físico. Cuerpo físico, luego está el cuerpo mental, nuestra mente, nuestros pensamientos. El cuerpo emocional, ¿qué es una emoción? Es una energía. Es una energía. Y esta energía nos conecta con ¿qué? Con el mundo sutil, con el mundo de la no forma, el inconsciente, ¿no? Entonces esa energía es como una forma de traducir también aquello que es sutil, aquello que no podemos, digamos, darle una forma y un lugar, sino que es totalmente atemporal. A veces no recordamos nada en particular y dice, yo tuve una infancia muy feliz, ¿no? Eso lo veo mucho también. Yo tuve una infancia muy feliz, mis padres me querían mucho, no sé qué, pero sin embargo ahora a la hora de elegir parejas, yo constantemente voy eligiendo parejas que me dejan, que me abandonan, ¿no? Que no se quedan. O bien me voy yo o se van esas personas. Hay algo relacionado entre tus parejas y tu infancia. A veces no es, como os digo, un trauma grande de un abandono de un padre que sale de casa y se va y ya no lo vuelves a ver. A veces el abandono se produce cuando tienes un padre que está emocionalmente ausente, un padre frío, un padre que a lo mejor no es capaz de mirarte a los ojos y preguntarte cómo estás, qué te pasa. A lo mejor tu padre puede ser una persona muy buena y muy trabajadora, que estaba todo el día trabajando y no te dedicaba un momento, ¿no? Para a ver qué te pasaba. O tu mamá pues a lo mejor estaba todo el día haciendo cosas en casa o tenías más hermanos mayores y en ese momento estaba dedicada pues a lo mejor a la adolescencia de los más mayores y tú eras la pequeña y a ti pues nadie te hacía ni caso. Pues a lo mejor tú tienes o has sufrido en cierta manera un abandono emocional. Entonces tienes tendencia a elegir parejas que de una forma o de otra se van a ir. O quizá antes de que te dejen, les dejas tú. Cuando ves que hay una relación muy profunda, cuando es algo profundo, cuando es algo que sabes que va a tirar hacia adelante, hay un punto en el que tú abandonas y te vas. O ocurre algo para que, o provocas algo, o se provoca alguna situación para que aquello no vaya a ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, podemos darle un poquito de vueltas al asunto, cada uno tendrá su historia particular, pero que sepáis que la infancia, ya lo vamos diciendo muchísimos terapeutas, la infancia es un momento increíble, maravilloso, para poder revisar, para poder ver. Y, por supuesto, la historia de nuestros ancestros y ancestras, porque en muchas ocasiones no solamente es nuestra historia, sino también la historia de ellas y de ellos. Repetimos patrones sin darnos cuenta, simplemente porque lo vemos, porque lo sentimos, porque captamos ese mundo sutil cuando somos pequeñitos. No hace falta que nadie nos diga nada. Con simplemente observar ya lo estamos captando. Bueno, os mando un abrazo para todos, espero que estéis muy bien, que os haya gustado y os haya servido esta explicación. Un besito.